Me encuentro en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El antecedente de este texto, de cuál es la circunstancia que se está viviendo, es claramente definida en el tiempo previo a la venida de Jesús. Pero las circunstancias en que se encuentran los seres humanos en esta oportunidad, será la que describe el verso 16 del mismo capítulo 6 de Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y este episodio es exactamente el mismo fenómeno que encontramos en Génesis en el capítulo 3, cuando el ser humano decide desligarse de la relación íntima que tenía con el Señor, cuando entra el pecado en el Edén, porque el hombre y la mujer fallan. Acompáñenme por favor, estoy en Génesis en el capítulo 3, Génesis capítulo 3 y el verso 8, y dice la palabra de Dios, hablando acerca de Adán y Eva: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué cosa? Se escondieron. Exactamente la misma acción que tomarán aquellos en el tiempo del fin, los que no estén preparados. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya más adelante el verso 10 dice que lo hicieron porque tuvieron miedo. Ya hemos referido en ocasiones anteriores que esta es la primera vez que aparece el vocablo miedo en la palabra de Dios. Es antidivino, porque el que ama a Dios pues no tiene temor, porque el amor echa fuera al temor. Sin embargo, en este caso hay temor porque se sabe que hay algo que no está bien, que hay una situación que no está en regla, igual a la que sucederá en el tiempo del fin, dentro de muy poco. Ahora bien, durante esta semana estaremos estudiando acerca del juicio final. El estudio estará dividido en las tres secuencias de este juicio: el juicio previo a la venida del Señor, el juicio, de alguna manera por así decirlo, que se llevará a cabo durante el milenio, y finalmente el juicio que es de carácter ejecutivo o ejecutor ya cuando venga el Señor de nuevo. Ahora bien, sin embargo, yo quisiera enfocarme en esta oportunidad no en lo que ya de por sí nosotros vamos a estudiar, sino que en algo que fue la experiencia del pueblo de Israel, para poder tratar de comprender entonces cuál será nuestra experiencia para el tiempo del fin. Deberíamos de empezar porque tómese un tiempecito para ir al libro de Hebreos en el capítulo 9. Ahí hay prácticamente un resumen de cuáles eran todos los aspectos ceremoniosos que se llevaban a cabo en un lugar que se le dio por nombre santuario. El vocablo santuario es una palabra compuesta de santo, sagrado, dedicado específicamente a Dios, y ario, lugar, un lugar específicamente dedicado a una actividad que tiene que ver con algo sagrado porque es para Dios. El santuario da a su lugar existir a raíz de una solicitud del Señor. Esta solicitud se da en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y el verso 8. ¡Qué amor el de Dios! Imagínense ustedes, decide querer habitar en medio de nosotros y le pide a Moisés entonces que haga un lugar en donde él esté, un lugar santo, para poder convivir más estrechamente con su pueblo. Dentro de esta ceremonia, la realidad es que todo se centraba y giraba alrededor de un sacrificio, aquel que era el sustituto del pecador. Lo hemos también estudiado anteriormente. Las características de este sustituto, de esta figura, de este cordero, se encuentran registradas en Éxodo capítulo 12, verso 5. Es interesante hacer notar que esta actividad de presentar a un sustituto se hacía de manera continua, de ahí el hebreo tamid, había un sacrificio continuo. Este se realizaba en la mañana, aproximadamente a la tercera hora del día, contando desde las 6 de la mañana, sería aproximadamente a las 9, y a la hora nona, que es aproximadamente como a las 3 de la tarde. ¿Por qué?
porque durante la mañana del primer sacrificio entonces llegaban los judíos y al establecer ese sacrificio solicitaban expiación o perdón por todos los errores cometidos durante la noche, y en el de la tarde se solicitaba expiación o perdón por todos los errores cometidos durante el día. De esa manera estaban constantemente, de manera 24 horas, constantemente en paz o en una buena relación con Dios. Sin embargo, había una figura de purificación que ésta se llevaba a cabo una vez al año, como ustedes pueden encontrar en Hebreos capítulo 9. Esta única ocasión especial era llevada a cabo por el sumo sacerdote. Es interesante saber que el sumo sacerdote era el único que tenía acceso a este lugar especial dentro del santuario, que por cierto, en contraste con lo que hace el enemigo, los sacerdotes de Dios estaban vestidos de lino fino y de lino simple. El sumo sacerdote eran de color blanco, no de color negro. Lo hemos dicho también en otras ocasiones. Esta actividad muy especial, muy delicada, la encontramos registrada también en la celebración conmemorativa de las fiestas principales que celebraba el pueblo de Israel. Ellos, como lo hemos dicho anteriormente, celebraban muchísimas fiestas. Sin embargo, en Levítico capítulo 23 se registran 7 por excelencia. Y esto, sin falta alguna, tenemos que ir y verlo. Así que les invito a que por favor vayamos a Levítico en el capítulo 23 y el verso 24. Y dice la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, aproximadamente este mes se le llamaba el mes de Tisri, que era aproximadamente el mes de octubre. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Entiéndase, de acuerdo al concepto hebraico, reposo es día de descanso. En otras palabras, oye, abandona todas las actividades que te son comunes y dedícalas en una forma muy especial y muy sagrada a una actividad que va a ser en relación con Dios. De ahí el concepto de Shabbat o día de reposo. Pues bien, dice la palabra de Dios, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Apreciados amigos y hermanos, era tan solemne lo que sucedería a continuación que durante esa semana se anunciaba a son de trompetas. La palabra de Dios dice en Números capítulo 10 que las trompetas, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, no sonaban en cualquier lugar. Por cierto, las trompetas eran ejecutadas únicamente por aquellos que estaban vestidos de lino fino, que eran los sacerdotes, no el sumo sacerdote. Y estas se tocaban específicamente sobre el altar del sacrificio. ¿Por qué? Estaban llamando la atención y decían, oigan el sonido de la trompeta, vengan todos para acá, atiendan bien qué es lo que está sucediendo en el altar del sacrificio. Encontrarán que hay un cordero, aquel que está sustituyéndole a usted y a mí, para que sus pecados sean transferidos a él y él entonces pague en su totalidad lo que le está siendo demandado de parte de la ley, porque usted ha transgredido esa ley y no está en paz con Dios. ¿Quiere estar en paz con Dios? Vaya y busque un sustituto. Y no había nada más importante, como lo es ahora. No hay nada, absolutamente nada más importante, más que cualquier otro reglamento, cualquier otra observación, más que cualquier otra norma que se te pueda venir a la mente. No hay nada más importante que anunciar que hay un sustituto listo para ti y listo para mí, en ese tiempo en la figura del Cordero, que anunciaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús nuestro Salvador. Las trompetas sonaban exclusivamente sobre el altar del sacrificio. Ahora bien, ¿cómo era esta ceremonia? Dice la palabra de Dios, estoy nuevamente en Levítico capítulo 23 y el verso 25 y el verso 27. A los 10 días de este mes, 10 días después de estar sonando las trompetas, será el día de expiación. Tendréis una vez más santa convocación. Afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y déjeme describirle cuáles eran las circunstancias, qué era lo que sucedía en esa oportunidad. El sumo sacerdote, vestido de lino simple, en la figura de Jesús, entraba al santuario. Y después de hacer toda la ceremonia, lo interesante era qué estaba sucediendo en ese instante afuera.
Estamos hablando estamos en un lugar que es el desierto, más de 1 millón de personas según Flavio Josefo, sin tomar en cuenta egipcios y mujeres y niños, sino que solamente hombres. Más de 1 millón de personas estaban todas alrededor del santuario, rostro en tierra. No estaban de pie, no estaban conversando a la par, no. Era una situación tan especial, tan solemne, tan sagrada, y dentro del vocablo etimológicamente correcto, era una situación trascendental. Trascendental porque el vocablo significa cuando se pasa de vida a muerte o de muerte a vida. Eso es lo que trasciende de un campo hacia otro. Esto era una situación trascendental. Así que todos estaban rostro en tierra. Y la expresión que surgía en hebreo de parte de todos los que estaban, de todos los judíos, era lo siguiente: inscríbenos en el libro de la vida, inscríbenos en el libro de la vida, en lo que el sumo sacerdote oficiaba la expiación de los pecados. Pero aquí hay algo importante que señalar. En primer lugar, ese día era tan extraordinario, tan especial, que ni siquiera muchos de los judíos se atrevían a mencionarlo por nombre y simplemente lo identificaban como el día, el gran día, aquel día. Y ya todo el mundo sabía dentro del contexto que se refería al día de ajuste de cuentas, en donde no es cuestión de un castigo, es cuestión de que cada quien recibirá, de acuerdo a lo que ha vivido, pues lo que ha sembrado, eso cosechará. El Señor no castiga, atención con ese punto, sino que permite que nosotros suframos las consecuencias o disfrutemos las consecuencias de nuestros actos, sea porque estemos conectados a la fuente de la vida que es el Señor y vivamos entonces para siempre, o sea porque nos hayamos desconectado, sea porque hayamos encontrado la figura de un sustituto, sea porque hayamos solicitado no morir nosotros, sino que muera Jesús, el Cordero de Dios, en nuestro lugar, o simplemente pues nos hemos querido hacer cargo de nuestras propias penas y enfrentamos con nuestra propia vida. Así que la pregunta era: ¿y quién podrá estar en pie? Esa era una angustia, afligida el alma por saber: ¿y si conseguiste el sustituto? Hiciste lo necesario, expiaste todos tus pecados, estás a cuenta, estás en paz. Atención una vez más, si en ese momento en forma continua se hubiese mantenido esa relación íntima con Dios, no habría necesidad entonces de afligirse, no habría necesidad de estar preocupado, sabría que están en cuentas, sabrían de antemano por la fe que su nombre sí está inscrito en el libro de la vida. Inscríbenos en el libro de la vida, inscríbenos en el libro. Esa era la exclamación de todos aquellos que esperaban que de un momento a otro saliera entonces del sumo sacerdote, y se sabía del caminar de él por unas campanitas que estaban al fondo de su vestuario, porque esto hacía saber que aún se encontraba con vida. ¿Por qué? Es que también el sumo sacerdote, el personaje, necesitaba haber expiado sus pecados, haber encontrado la figura de un sustituto, haberse encontrado con Jesús el Salvador. De esa cuenta, ¿dónde existe entonces el hecho de que un hombre puede sustituir a Jesús y ser intermediario? No hay intermediario más entre Dios y el hombre que más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora, lo más solemne, el sumo sacerdote salía, acababa toda la ceremonia que había hecho en el santuario muy adentro, y entonces cuando sale, dice las palabras siguientes: consumado es. En griego, el vocablo consumado es, se dice tetelestai. Yo no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero lo interesante es que etimológicamente este vocablo griego significa pagado en su totalidad. Me llama mucho la atención porque estas fueron exactamente las mismas palabras que menciona el Señor Jesús poco antes de expirar en la cruz del Calvario. Tetelestai, pagado en su totalidad. Se ha logrado cumplir la demanda de poder establecer una relación, otra vez una relación íntima con el Creador. Yo muriendo en lugar de aquel que acepta que yo sea su Salvador. Y en ese instante, cuando el sumo sacerdote decía consumado es, apagado en su totalidad, ya está en forma definida, entonces se ponían de pie únicamente aquellos que habían logrado encontrar a un sustituto. Por eso la pregunta: ¿y quién podrá ponerse en pie? Y de ahí entonces la exclamación, el clamor del pueblo judío
cambia de inscríbenos en el libro, ahora cambia a la siguiente expresión judaica que era séllanos en el libro, séllanos en el libro, que se quede firme nuestra salvación. Y bueno, claro está, así tenía que ser porque era para la eternidad. Ahora volvamos dentro del contexto de lo que muy pronto y aún un poquito de lo que ha de venir vendrá y no tardará, lo que muy pronto sucederá. La palabra de Dios dice entonces en Apocalipsis, en el capítulo 6, una vez volvemos al contexto del verso que dio inicio a nuestra pequeña reflexión de esta oportunidad, en la antesala al estudio de la semana del juicio final. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 6, y de nuevo vuelvo al verso 17, ese gran día, ya sabemos cuál, el de ajuste de cuentas, ese gran día ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta, de acuerdo al contexto, entonces es únicamente aquel que ha encontrado en Jesús su sustituto, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la respuesta la encontramos seguidamente en el capítulo 7. Independientemente que habla de un grupo especial denominado los 144,000, el verso 9 también habla acerca de una multitud vestida de ropas blancas. Ahora bien, el capítulo 14 y el verso 12 nos especifica también entre las características que tienen este grupo especial y los salvados, dice la palabra de Dios, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios, yo insisto una vez más, no sé cuántas veces sea necesario, pero las que fueren, insisto una vez más, hagamos a un lado esa idea equivocada de que son una serie de reglamentos, que es algo muy pesado de ver cómo se cumple. No. Haga usted el traspaso, haga usted la similitud del cambio, ley sinónimo su manera de ser, su carácter. Pues bien, aquellos que ya no vivan ellos, sino que viva Jesús en su lugar, los que tienen entonces su manera de ser y por lo tanto tienen el testimonio de Jesucristo, o en otras palabras, su vida refleja la forma de ser de Jesús. Miran como Él, lo que hemos dicho, ¿verdad? Escuchan como Él, hablamos como Él, tocamos con Él. Y claro está, ya no vivimos nosotros, vive Jesús en nuestro lugar. El vocablo juicio viene etimológicamente de adjudicar. Adjudicar algo en una contraposición de dos entidades, uno que acusa al otro. Y déjeme decirle, eso del acusador, claro que sí. No, dio inicio, desde el Monte de los Olivos, cuando Jesús empieza a determinar el subir al Monte Calvario. Y el enemigo le recuerda el nombre suyo y le recuerda el mío y le hace ver que es ridículo que vaya y muera en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a fallar. Porque ¿cómo es posible que pueden morir por ti? Si mira, haz memoria, hagamos memoria de nuestras faltas, de nuestros pecados. ¡Qué absurdo! Jesús, ¿cómo vas a morir por él? Y quizás, como siempre le hemos dicho, quizás la única vez en que el enemigo ha dicho la verdad es cuando ha dicho cuáles son tus errores y cuáles son los míos. No ha fallado en ni uno solo. Quizás ni siquiera ha tenido necesidad de inventar, porque tenemos de sobra errores como para ser condenados para morir. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque en ese instante la palabra de Dios dice, se abren los cielos y seguramente quiero pensar que el Señor entonces logró ver con 2000 años de anticipación que estaba haciéndose esta grabación, que tú las estabas estudiando, que tú la estabas escuchando y que tú ibas a estudiar durante esta semana, cómo que es necesario, cuán importante es establecer esa relación íntima con Dios, que entonces consideró, no, yo sí que voy al Calvario y moriré en ese lugar, porque estoy seguro que quien esté escuchando este mensaje no podrá negarse a aceptarme como Salvador y como suficiente Redentor. No puede ser de otra manera.
Él es el acusador de nuestros hermanos, pero bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque ya tenemos a un sustituto. Así que ahora no solamente estamos solicitando que se nos inscriba en el libro de la vida, sino que cuando venga el Señor y podamos levantarnos en pie, y en vez de pedirle a las rocas que caigan sobre nosotros, porque no hay necesidad de escondernos de Él, sino que este es nuestro Dios, ha venido, nos va a salvar, estamos listos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Pues bien, ahora séllanos para la eternidad. Apreciados amigos y hermanos, hay un juicio, pero ¿de qué nos preocupamos si es a favor nuestro? ¿Por qué? Porque ahí está ese juicio para ser ganado por los santos del Altísimo. No más, tan solo asegúrate ser considerado uno de los santos del Altísimo. Y para eso la clave sigue siendo la misma. Volvemos a caer en el mismo ladrillo. Es que no hay otra respuesta. Es simple, es sencillo. Dejemos de vivir nosotros. Démosle la oportunidad de que Jesús sea el que nuevamente llene nuestro corazón. Él cabe perfectamente en tu vida y en mi vida. Es la pieza que nos hace falta. Y gracias a esa pieza, gracias a que estemos listos, puestos en pie, es que entonces podremos con toda confianza volver a casa. Aquí, en este conjunto de libros, es que encontramos esa ruta para que, sin temor alguno, podamos reconocer y aceptar que Jesús es nuestro Salvador y que Él nos llevará muy pronto.